Hola, hola. Buenas, estamos de vuelta. Ya estamos. Se escucha, se ve la presentación. Se escucha, se escucha. Se ve la presentación. Me confirman, porfa. Se escucha y se ve, Lice. Perfecto. Sí, Lisa. Entonces, vamos retomando. Ya, entonces retomaremos. Hacemos una breve recapitulación. Estamos hablando un poco de, a propósito de más allá de la naturaleza y cultura de Philippe Descola, como un referente fundamental para entender la propuesta de la ontohistoria, especialmente desde el Chaco con Medrano y Tola. Y para esto estamos haciendo un recorrido, una genealogía de dónde viene esta gran división entre cultura y naturaleza. Y nos hemos remontado al Renacimiento, la perspectiva renacentista o euclidiana, hemos visto ahí Descartes, el pensamiento racional moderno, todo este paradigma mecanicista, sus influencias en la racionalidad tecnocrática, eh, cientificista, la división entre ciencias naturales, ciencias sociales o ciencias de la cultura, y nos estamos aproximando un poco al lugar que tienen las tierras bajas, americanas, Amazonía, Chaco, dentro de la antropología, especialmente a partir del inicios del siglo XX, con la etnografía de Erland Nordenskjöld, muy influenciado por el difusionismo alemán, y ahora estamos revisando un poco de las principales corrientes antropológicas que se han aproximado a las tierras bajas o que el estudio en las tierras bajas precisamente ha generado importantes aportes en el campo teórico de estas corrientes eh, antropológicas. Estamos revisando la ecología cultural dentro de la escuela norteamericana de antropología, donde veíamos que se había bifurcado un poco esta corriente en el particularismo histórico de tradición boasiana, transboas, y por otro lado una corriente más vinculada con un neoevolucionismo o un llamado materialismo cultural, donde precisamente se afinca la ecología cultural que veíamos como uno de sus principales eh, actores, protagonistas, a Julian Stewart. Y nos hemos quedado viendo un poco la influencia sobre otros antropólogos bastante conocidos, como Eric Wolf, Roy Rappaport o John Murray, que decíamos que junto con Romeo Condarco, ahí se nos cortó la anterior sesión, habían desarrollado un poco este concepto del control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Que se había vuelto como una, que es una especie de una suma, ¿no? Una de esos grandes planteamientos dentro de la antropología eh, andina. Entonces pensemos que este planteamiento de Murra está afincado, está muy relacionado a la corriente de la ecología cultural, que es parte de esta bifurcación de la Escuela Norteamericana de Antropología. Eh, es decir, está dentro de la corriente de Julian Stewart y de estos autores que habíamos mencionado. Muy rápido, igual un poco del contexto histórico-político de la ecología cultural. Es importante registrarla, terminando la primera mitad del siglo XX, es decir, está muy relacionada con la Segunda Guerra Mundial y la expansión de Estados Unidos
hacia Latinoamérica con una fuerte intención de controlar llamados recursos estratégicos. Por ejemplo, la goma en la Amazonía. Ahí recuerden que el boom de la goma, de esto también creo que habíamos hablado ya en etnografía, tiene dos momentos, uno muy vinculado a la industria de las llantas, de los neumáticos, de todo el tema del, de la industria automotriz en el siglo XIX, la revolución industrial hasta principios del siglo XX, y un segundo boom en la Segunda Guerra Mundial. Entonces también en este contexto es sujeto a la cooperación interamericana, la cooperación para el desarrollo. Entonces estamos en ese contexto viendo también cómo surge y se expande la ecología cultural. Es decir, desde una visión un poco más crítica de esta genealogía de la ecología cultural, pues habría que entender también que estos estudios de área, esta definición que decíamos de áreas culturales, también resultaron bastante instrumentales, fueron instrumentalizados por esta expansión norteamericana de conocer ciertas regiones, de tener cierta presencia y de una forma, de un conocimiento muy eh, estratégico, ¿no? Para ubicar recursos y también para investigar un poco esto de la llamada problemática indígena, ¿no? De ahí que también haya conseguido bastante apoyo, financiamiento, el desarrollo de este tipo de estudios, el de los de la ecología eh, cultural. Entonces, aquí como ven un poco eso, ¿no? Si se hicieron compatibles más o menos los objetivos más académicos de esta escuela con también los intereses estratégicos de Estados Unidos, de controlar, de tener mayor información, conocimiento sobre áreas específicas, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, básicamente, un poco este es ese contexto, no perder de vista también cómo eh, esta información, estas corrientes, no estaban exentas de todos sus procesos políticos, geopolíticos de ese eh, momento, ¿no? Hablando un poquito más ya de la ecología cultural como tal, Stewart planteaba que este era más que una teoría, era un método, pero ahí viene esta discusión, ¿no? Todo enfoque teórico debería ser un enfoque teórico metodológico, pero para él era importante concentrarse en esas regularidades transculturales que surgen de procesos adaptativos similares en condiciones ambientales también similares. Básicamente aquí, poco para resumir, es lo que se llama el determinismo ecológico, es decir, había un contexto, nuevamente ahí entramos en esta idea, naturaleza, una exterioridad muy objetiva, muy física, que en realidad determinaba la organización social o determinaba una serie de aspectos, llamémosle, culturales. Básicamente la cultura se traducía en esos procesos adaptativos que llevan al desarrollo de determinadas tecnologías para estar acordes o adaptarse o relacionarse con esos ambientes naturales, ¿no? Entonces aquí es importante situar eso porque ahí vemos cómo esta relación cultura-naturaleza está muy marcada y en este caso naturaleza, exterioridad, eso que es el entorno, el medio ambiente, va a determinar a la cultura, ¿no? Organización social, tecnologías, todos esos procesos estarían dados para que estas colectividades humanas se adapten a esas condiciones ecológicas en las cuales viven, eh, habitan, ¿no? De ahí que se ha hablado de esta corriente también como determinista, ¿no? Es decir, un determinismo ecológico, las condiciones geográficas, biofísicas, ambientales son las que determinan y definen el tipo de sociedad, el tipo de eh, procesos adaptativos a los cuales llamaríamos eh, cultura. Entonces, eh, dentro de eso, lo que genera es una serie de áreas culturales, es decir, contextos, entornos
donde se han visto ciertos procesos adaptativos similares a esas condiciones externas, a esas condiciones dadas de la naturaleza, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya están operando estos supuestos ontológicos de la naturaleza y la cultura, donde la naturaleza determina la forma de la sociedad, las expresiones, los procesos culturales. Entonces, eso dicho un poco de forma rápida, pero me parece que es lo central de entender la ecología cultural. Hay uno de los textos claves, es el Handbook of South American Indians, o un manual de los indios sudamericanos, que son varios volúmenes que habían sido ideados en principio por Robert Lowy, pero justamente los efectos de la depresión económica de finales de la década de los 20, inicios de los 30 en Estados Unidos, pues había postergado este proyecto, ¿no? Y que tuvo mayor impulso ya justamente en este contexto que hablábamos de la Guerra Mundial, y se le encargó a Julian Stewart llevar o ejecutar este plan de esta investigación, ¿no? De esta empresa investigativa. Entonces, eh, básicamente aquí se va mucho de esta evolución multilineal o multilineal, de este neoevolucionismo que hablábamos, que ya no se lo considera que todas las sociedades pasaban por ciertos procesos, ciertas etapas, sino que las diferentes sociedades tenían sus propias líneas de alguna manera evolutivas. Y estas estarían muy relacionadas a cómo se han ido adaptando a esos entornos ambientales, geográficos, eh, etcétera. Entonces, un poco el handbook trataba de generar esta información. De ahí que los tomos, los volúmenes que se generaron, uno era el del Marginal Tribes, los marginales, el segundo de las civilizaciones andinas, ¿no? Y aquí ya vamos a ir viendo mucho de ese determinismo y cómo va a impactar mucho en precisamente la antropología, incluso en nuestra formación, que tenemos esa división bastante eh, determinista y radical entre Andes y tierras bajas, que vienen y heredan mucho de esta tradición, ¿no? Entonces, el segundo tomo justamente pensado en las civilizaciones andinas. El tercero, que es un poquito el que más toca a estas materias, justamente de Chaco, de Amazonía, que sería The Tropical Forest People, ¿no? Las poblaciones de la selva tropical. Eh, tenemos otro, el de Circum-Caribbean Peoples, ¿no? Las poblaciones en torno al Caribe. Y los otros dos temas que ya son un poco más procesos que comparativos de esta información, y algunos aspectos más relacionados con lo lingüístico, lo geográfico. Podemos decir, son un poco más de índole etnológica, si quieren, en esos eh, términos, ¿no? O como también lo han visto en el video de Escola y Tola, ¿no? Donde aclara un poquito esta relación etnográfico, etnológico, que también ya en algún momento lo habíamos discutido. Los contenidos centrales de estos volúmenes tienen que ver con patrones de asentamiento, tecnologías, economía, formas de organización social y política, todos pensados siempre en esta relación, ¿no? Procesos de adaptación a esos contextos, a esa naturaleza. La naturaleza determinando a la sociedad o a la cultura. En el tercer volumen, como decíamos que eran un poco de los pueblos de la selva tropical, del bosque tropical, están otros conocidos nuestros como Alfred Metro, que habíamos visto que después de Lawrence Gioles, quizás uno de los más importantes etnógrafos, que va a trabajar en las tierras bajas. Está el propio Levi Strauss, Robert Lowy, Nguyen Dahu, Betty Majors, en el campo especialmente de la arqueología. No vamos a entrar mucho en muchas de estas propuestas, pero por lo menos para entender quiénes quiénes estaban contribuyendo a, a este volumen del, perdón, a este volumen de las poblaciones de la selva tropical. Hay un primer apunte, ¿no?
Si nos damos cuenta, esta selva tropical está muy pensada además en términos de lo amazónico. Un bosque húmedo, un bosque alto, y no así tanto en las características del bosque seco, principalmente del Chaco e incluso este bosque seco, seco de la Chiquitanía, ¿no? De alguna manera el Chaco como que queda englobado en esta gran definición, o podemos, desde otro punto de vista, pensar que queda invisibilizado desde esta lectura, digamos, o desde esta clasificación de áreas eh, culturales, ¿no? Entonces, va a estar muy concentrado especialmente en lo amazónico o en lo que se está entendiendo por la selva tropical, y regiones especialmente como el Chaco un poco quedan al margen o les llega un poco por efecto esta clasificación. Entonces, hay un importante apunte y recordemos también muy diferenciado de lo que van a ser las civilizaciones andinas, ¿no? Entonces, donde no se piensa prácticamente espacios de intercambio de relaciones y otras cuestiones que ya posteriormente se irán debatiendo y poniendo en cuestionamiento. Estaba muy vinculado esta clasificación, particularmente de estas áreas de la selva tropical, a los llamados agricultores eh, sedentarios, donde se distinguían algunos procesos de organización política, ¿no? Pero que estaban más relacionados con aspectos religiosos o de la guerra. Es decir, la gran diferencia aquí con los Andes civilizados es que estas sociedades no habían generado Estado, que luego con Pierre Class 3 va a ser interesante esa discusión, no tenían unas formas complejas de organización y básicamente un poco su economía estaba pues muy restringida a procesos de una, digamos, agricultura a baja escala, complementado con la cacería, la pesca, ¿no? O estaban básicamente también organizados, como ven aquí, en asentamientos, especialmente en los espacios de la tierra firme o de los llamados bosques de Barcea, que son esas formaciones, digamos, que se dan en torno a los principales cuerpos de agua, ríos, etcétera. Entonces, aquí tenemos una uniformidad ecológica regional que no ve todas los matices de estas regiones y los piensa básicamente como una unidad ecológica a toda esta gran selva tropical. Eh, entonces, básicamente, un poco el handbook lo que planteaba era una hipótesis eh, ecológica que planteaba este determinismo, digamos, de las condiciones ambientales, por ejemplo, la pobreza de los suelos, que había llevado justamente a un tipo de adaptación que se caracterizaba por una baja densidad de la población, un patrón de asentamiento disperso, una agricultura de tumba y quema, es decir, sociedades simples, no sociedades complejas, no llegaban a ser civilizaciones. Esto, claro, luego fue bastante discutido con evidencia arqueológica, histórica, etcétera, que empezó a discutir precisamente si realmente era tanto así eh, patrón, ¿no? Por ejemplo, todos estos sistemas hidráulicos eh, de cultivos en los llanos de Mojos ya nos estaban ofreciendo otro panorama de lo que la ecología cultural estaba queriendo demostrar en su momento. Hasta ahí tenemos la ecología cultural, influencia de Julian Stewart, y la producción de estos volúmenes del Handbook of South American Indians. Y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún complemento que quieran hacer. ¿Alguien? ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Algo? ¿Alguien está ahí queriendo comentar? ¿Nadie? ¿Ninguna duda, aporte, crítica? No, Licen, está bastante claro. Ya.
Entonces, pucha, ya estaba un poco tiempo. Entonces, avancemos un poquito más. Entonces, esta revisión, que es un poco, estamos entrando en algunas de estas corrientes, pero para entender mejor también el punto de llegada, ¿no? Otro que igual es todo un mundo, el estructuralismo, solamente el estructuralismo de Levi-Strauss, pero que también me parece que es fundamental, y luego se entiende como, por ejemplo, Philippe Descola es, para entender mucho a Philippe Descola y también a Viveros de Castro, va a ser fundamental remitirnos a Levi-Strauss y al estructuralismo de Levi-Strauss. De hecho, se dirá mucho de Descola, que es una posición postestructuralista, pero heredera de la etnología eh, francesa, ¿no? Marcada por Claude Lévi-Strauss. Viveros de Castro incluso nos dirá que por ahí no habíamos entendido muy bien a Lévi-Strauss, o por ahí la tendencia de la época hacia el estructuralismo lo encasilló demasiado en esta corriente, o él mismo se terminó encasillando, pero que releer Lévi-Strauss también nos da ya muchos elementos renovadores de estas perspectivas emergentes en los últimos años. Aquí entonces no pensemos que la ecología cultural terminó, acabó y luego vino el estructuralismo, no, son corrientes que se están dando de forma simultánea desde diferentes escuelas, el caso del estructuralismo francés, particularmente de Lévi-Strauss, que inicia su trabajo de campo en la década de los 30, entonces vayan viendo un poco esa simultaneidad con lo que veíamos en la ecología cultural, principalmente a lo largo del Mato Grosso, del sur al norte del Brasil, incluso en regiones que antes podríamos decir que en el siglo XIX eran parte de Paraguay o eran parte de Bolivia. En estas regiones es donde va a desarrollar principalmente su trabajo de campo, ¿no? Hay el texto fundacional, de alguna manera, el Tristes Trópicos, que si bien sale hacia la década de los 50, retoma estas experiencias de campo de la década de los 30, donde principalmente vamos a tener material etnográfico de los pueblos Cadubeo, Bororó, Nambicuara y Tupí Cabaíb. Aquí ven en este mapita un poco donde registramos, ¿no? Los Cadubeo, como ven, es el Mato Grosso del sur, con el Paraguay, antes de la guerra de la Triple Alianza, esta es la región paraguaya. Los Cadubeo son de lengua Guaycurú, recuerden esta división que hemos hecho, ¿no? Lingüística tupi-guaraní, Matacomaca, Guaycurú, Mascoy y Samuco, pues los Cadubeo están relacionados con los Guaycurú, como los llamados Toba, de quienes ya también hemos hablado un poco sobre este denominativo, esta clasificación que se asumió como un etnónimo. Precisamente los Cadubeo eran muy conocidos por ser unos jinetes bastante aguerridos que cabalgaban como de lado sobre los caballos, ¿no? Entonces, grandes guerreros, ¿no? Sería toda una cuestión también que se empezó a generar. Pero pensemos entonces hacia lo que diríamos un poco más el Chaco, población Guaycurú. Los Bororo, que están más hacia el norte, si se dan cuenta, muy cerca hacia las regiones del Pantanal, la Chiquitanía, van a ser de lengua vinculada con familias lingüísticas Y, que también se asume que un poco es la familia lingüística del Bésiro, ¿no? el Y, entonces muy emparentados con estas regiones. Y probablemente, como les decía, también estas eran regiones antes pertenecientes a territorio boliviano, época republicana. Más hacia el norte, hacia el Guaporé, ya está Río del Itenes, o Guaporé, que hace frontera actualmente entre Bolivia y Brasil, el lado del Beni, los Nambicuara, que ellos ya se llaman más de lengua tupí, recuerden ahí que está la asociación de lo tupí y guaraní, Nambicuara más relacionados con la familia tupí, y de alguna manera también los tupí Cabaib, ya más hacia el norte, ¿no? Y entrando más hacia la región amazónica, si quieren, si ven un poquito en el mapa, muy vinculado con la parte de la Amazonía norte en Bolivia, ¿no? Entonces este es un poco el recorrido que va a hacer Lévi-Strauss, de donde surge también, emerge su evidencia
etnográfica, ¿no? Entonces muchas veces se piensa Levi-Strauss solo Amazonía dentro de estas, ¿no? Dentro de estas áreas culturales, y vemos cómo este recorrido que hace precisamente nos da un contexto bastante interesante. O a veces, de hecho, ni sabemos muy bien dónde hizo su trabajo de campo eh, Levi-Strauss, con qué tipo de poblaciones, con qué colectividades, ¿no? Bueno, estos son elementos más de un poco de lo que es el producto etnográfico, ¿no? Eh, como dirá Gears, Tristes Trópicos, como un libro, varios libros, entonces aquí no me quedo mucho con esto, ¿no? En todo caso, un poco con lo que iniciará Levi-Strauss es la idea de identificar, más bien, ¿no? Estas costumbres, digamos, estos pueblos como formas de sistemas, ¿no? Recuerden esta idea de los sistemas estructurales que interesaba tanto a Levi-Strauss, así como la lengua estaba compuesta de estos fonemas, de estas unidades mínimas, también lo hacían los mitos, los mitemas, incluso las digamos, costumbres alimenticias, los gustemas. Entonces a él le interesa mucho ver estos sistemas universales a partir de evidencia etnográfica particular. Entonces se compartían estos sistemas, eran más bien compartidos de forma universal. Luego el trabajo con las mitológicas, que precisamente Viveiros de Castro va a trabajar mucho sobre las mitológicas de Levi-Strauss, que están compuestas por 4 volúmenes principales, lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las medias de mesa y el hombre desnudo. Y hay incluso unas obras que están muy relacionadas con las mitológicas, no son parte de la misma serie, pero está La Vía de las Máscaras, Rafaela Celosea y Historia de Lince, que va a ser un poco su principal obra, donde básicamente, resumiendo toda esta, ¿no? Una riqueza impresionante etnográfica que tiene Levi-Strauss, que la podemos un poco entender en esta relación de la oposición naturaleza para la oposición naturaleza-cultura, que para Levi-Strauss, desde la lectura de Viveiros de Castro, nos dice que es interna a la naturaleza, ¿no? Dice, la cultura es el modo humano de expresar o manifestar la naturaleza. Es decir, aquí con Levi-Strauss mucho de su análisis sobre los mitos o del trabajo especialmente plasmado en las mitológicas tiene que ver con el momento en que se da la transición de la naturaleza a la cultura. Y nos dirá que mucho de la mitología amerindia, está mostrando esos momentos en que se está haciendo el paso de la naturaleza a la cultura, ¿no? Entonces ahí tenemos, por un lado, una oposición ontológica, dos entidades, naturaleza y cultura. Tenemos una oposición metodológica porque él lo que le interesa es revisar precisamente esa transición de un ámbito de la naturaleza a la cultura, y esta oposición más de orden etnológico, es decir, ver cómo en la evidencia de estos mitos estamos entendiendo un poco estas transiciones. Como les digo, incluso el mismo Viveros de Castro nos dirá que por ahí mucho del análisis sobre Levi-Strauss lo encasilló en esta relación muy dualista, cuando quizás nos estaba dando ya elementos interesantes para repensar la oposición naturaleza-cultura, especialmente desde la mitología, desde esto que trabajó principalmente eh, Levi-Strauss, ¿no? Entonces, lo que dice que un poco esta oposición a esta cultura sería más bien de carácter universal, entra dentro de estos sistemas, aunque podemos identificarlos de alguna manera en ámbitos locales, ¿no? Esta afirmación es muy interesante, ¿no? Que dice, la oposición a esa cultura no es como la prohibición del incesto, es la prohibición del incesto. Entonces ella no es ni natural ni cultural. La oposición naturaleza-cultura es lo que hace el pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿no? Y eso es también de la lectura de Viveiros de Castro, que nos hace repensar un poco esta oposición
ontológica, que parecería estar muy marcada en Levi-Strauss, pero quizás muy marcada en términos metodológicos, es decir, como una forma de análisis, especialmente de los mitos, no solamente, por ejemplo, frente al origen de las maneras de mesa, lo crudo y lo cocido, sería el paso de lo crudo, naturaleza, a lo cocido, la cultura, a través de ciertos procesos como el fuego, ¿no? La cocción, el hervido, etcétera. O procesos también que tienen que ver con lo podrido, lo ahumado, como formas también de transformación. Bueno, tenemos el anuncio, tenemos unos 10 minutos para esta sesión, que también ya estamos cerrando un poco. Entonces, a Levi-Strauss es mucho más, nos da para todo un semestre de trabajar sobre la obra de Levi-Strauss, pero creo que es fundamental para ir entendiendo e ir posicionando esta discusión entre el tránsito de naturaleza y cultura y ver si realmente funcionan como dos entidades divorciadas o es más un recurso metodológico para explicar un poco este sistema de la relación entre mitos, de estas unidades mínimas del mito que eran los mitemas, ¿no? Viveros de Castro nos dirá que esos mitos son la antropología indígena, son los mitos que contienen la teoría indígena sobre la naturaleza y la condición humana. Como los hombres son lo que son, porque los hombres son lo que son. Nos estaría explicando un poco eso, entonces más que entender el mito solo como un recurso para a partir de ahí generar una teorización, habría que tener más bien el mito como parte de la teoría indígena sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre las relaciones con lo humano, lo no humano. De ahí va a beber mucho el planteamiento de Viveiros de Castro hacia el perspectivismo, el multinaturalismo, y también lo habrá hecho Philippe Descola para un poco sus tipos de ontología, como el animismo y las otras que ya vamos a revisar, aunque también ya las han podido leer y ver en esta entrevista que le hace Florencia Tola a Philippe Descola. Entonces, clave es estos elementos, porque cuando hablemos de una historia, vamos muchas veces a referir al mito y vamos a ver hasta qué punto son un recurso ilustrativo, una representación, un sistema de creencias, o es parte ya de la teoría indígena precisamente sobre esta relación cultura-naturaleza, quizás antes de su división. Riveros de Castro ejemplifica, ilustra de una forma interesante, nos habla es como un compás, ¿no? Donde cada patita sería cultura y naturaleza, y el mito está más bien en este eje, ¿no? En este vértice, antes de que haya esta división entre cultura y naturaleza, ahí estamos encontrando o reencontrando esa relación entre eh, cultura y naturaleza, antes de que haya este eh, desprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos elementos más eh, a partir de Levi-Strauss, ¿no? Que es interesante que nos diga que el mito no es la representación de una realidad, sino el mito a lo que hace referencia es a otro mito. Y este mito está haciendo referencia a otro mito. Entonces ahí entramos en una relación más de orden indexal, no tanto de orden simbólico, siguiendo mucho la semiótica de Charles Peirce, ¿no? Esto hay que digerirlo un poquito más, pero que entendemos, el mito es, está representando algo de allá de una realidad. No, el mito, si a algo está haciendo referencia, es a otro mito y este otro mito, y ahí se va construyendo un poco esto, que podríamos entenderlo más como una historia. Entonces, son algunas lecturas más que se ha hecho sobre la obra de Levi-Strauss. Estamos con pocos minutitos, no sé si a esta altura hay alguna duda, algún complemento, si quieren hacerlo o escribirlo. ¿Algo? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Estamos todavía Lice. conectados? Sí, todo claro, Lice. Sí, sí, atento, atento, seguí nomás. Claro. Tranquilo.
Ya, ya ahorita se nos corta la sesión, está un poco sobre la hora, un poco como que nos hemos comido buen tantazo de la sesión en los antecedentes para justamente llegar a esta parte Sí. central. Entonces, un poco quizás la propuesta sería, ya que se nos acaba el tiempo, retomar ya entrar de lleno a estos temas la siguiente sesión, el miércoles, y concentrarnos mucho más ya en entender por la propuesta de Descola y analizar o revisar algunos ejemplos de historia, leyéndolos un poco desde los antecedentes que hemos hecho. Así tampoco sobrecargamos mucho, hemos hecho así un recorrido fuerte de varios siglos en una hora. Entonces, nada, este es el punto de llegada, pero como que importante tenerlo en claro. Y sí, van a estar estas sesiones, se están grabando, ambas las pongo más un ratito en el grupo. Entonces, si les parece, más bien entramos ya de lleno a esto el miércoles, nos veríamos otra vez, les pongo un link para ya entrar de lleno. Y por ahí si tienen también algunas dudas, algunas cuestiones sobre lo que hemos visto, y las planteando, digiriendo un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, Eli. Sí, Lisa. Meta, entonces, igual, bueno, ahí a Bernardo le pedimos por ahí también si se nos suma a la próxima sesión, si está con posibilidad, porque ahí ya vamos a entrar más de lleno en el tema y ahí sí va a ser más rico también tener tus aportes, reflexiones que venimos trabajando muy de cerca con él. Entonces ahí te pediríamos también ver si nos puedes acompañar el miércoles, que esto va a ser, vamos a entrar en lo rico del tema. Sí, positivo. Ahora estoy checando que sí, que estás abriendo la puerta para ver los tipos de ontología y eso va a ser súper importante porque lo tenemos planeado revisar y discutir también en la materia de Amazónica, así que todo bien, yo me sumo. A lo mejor podríamos incluso aprovechar un solo esfuerzo para abordar específicamente estos asuntos, sobre todo planteados por Descola. Ahora, me ayudaría a saber también del grupo que está ahorita siendo presente, quiénes están inscritos en Amazónica para ver si vale la pena seguir esta vía o tengo u otra que yo estaba planeando utilizar. Pero espero que puedan contactarse conmigo, ya que ahorita se va a vencer el tiempo, ¿no? Sí. Buenísimo. Entonces, sí, me parece que la mayoría están, pero igual hay comunicación con Bernardo. Y el miércoles, pues quizás podríamos tener una sesión incluso que dure un poquito más, si es que es conveniente, para que ahí aprovechemos un poco más el tiempo y sería como parte también de avance de Amazónica, ¿no? Entiendo. Entonces, podemos dar un poquito más de tiempo para que podamos desarrollar mejor esto de los tipos de ontología y explicar un poco más estas ideas. Ujú. Entonces, miércoles, sí, Si sí. me permiten, solo aviso entonces el jueves, aprovechando que están aquí ya presentes, inscritos en Amazónica, el jueves retomamos la clase con las lecturas que habíamos previsto para el inicio. ¿Ya? Yo voy a mandar un mensaje de todas maneras vía WhatsApp para confirmar. Entonces, está bien que tengamos el miércoles un segundo encuentro y ahí vamos retomando para el jueves. Buenísimo. Entonces, miércoles 9:30 y por ahí nos extendemos un poquito más, a las 11:30, así para desarrollar bien estos temas. Como les digo, vamos a tener unos apuntes, unos ejemplos sobre tu historia, para que ahí también vayamos desmenuzando un poco más. Entonces, miércoles, ya les pongo en el grupo link para la sesión del miércoles a las 9:30 y vamos ya entrando de lleno. Y ya vayan comunicándose también con Bernardo para ver un poco más lo específico de la materia amazónica. Eso, entonces, atentas al grupo de Facebook para el link, otra información y ahí ya desmenuzar este tema. Y más un rato igual les comparto estas grabaciones. Estamos con menos de un minuto, entonces vamos cerrando. Gracias por su Muy bien. asistencia y que sigan teniendo Listo. una buena cuarentena. Luego, Licen, gracias. Hasta luego. Un saludo a Listo. todos. Luego, Hasta el miércoles. hasta el miércoles. Chao, chao. Adiós.